Buenos días, estamos acá reunidos en forma virtual para participar de la defensa de tesis doctoral de la licenciada Leila Sacker. Mi nombre es Javier Ahumada, voy a ser el moderador de esta defensa. Estoy aquí en razón de ser miembro del Consejo del Posgrado de la Facultad. Son las 11 horas del 26 de marzo de 2020. Les voy a recordar que todo lo que vayamos diciendo va a ser grabado. El trabajo de Leila se titula Material circunestelar en estrellas de tipo enanas blancas. Su directora es la doctora Mercedes Gómez. El jurado de tesis está integrado por la doctora Andrea Ahumada y el doctor Iván Bustos Fierros del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Como miembro externo está la doctora Olga Pintado, de la Universidad del Centro de Tecnología Disruptiva de la Universidad San Pablo de Tucumán. El procedimiento es el siguiente: primero Leila nos va a contar su trabajo, luego habrá un periodo para preguntas por parte de los miembros del tribunal, y finalmente habrá preguntas por parte de los asistentes. Finalmente el tribunal se retirará a deliberar y a dar su dictamen. Cuando llegue el momento de las preguntas ya les voy a decir cómo vamos a hacer. Entonces, les voy a recomendar a todo el mundo, que salvo la expositora, que tengan sus micrófonos cortados para no introducir ruidos molestos. Entonces le invito a Leila que empiece a contarnos el trabajo que ha hecho. Leila, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como dijo Javier, yo les voy a contar cuál ha sido mi trabajo de tesis doctoral, el cual se titula Material circunestelar en estrellas de tipo enanas blancas, y mi directora de tesis ha sido la doctora Mercedes Gómez. Como sabemos, aproximadamente el 97% de las estrellas, incluido nuestro Sol, va a terminar su vida como una enana blanca. Es decir, estas estrellas son los remanentes estelares más comunes en la galaxia. Estas estrellas tienen las siguientes características. Tienen masas promedios del orden de 0.6 masas solares, radios promedios de 0.09 radios solares, es decir, tienen tamaños similares a la Tierra. Son objetos muy densos, con densidades promedios de 1 millón de gramos por centímetros cúbicos. Tienen gravedades superficiales muy altas, el logaritmo de G está entre 7 y 9, y tienen tiempos de enfriamiento entre 0.1 y 10 gigaaños. Yo, para comparar, aquí les he puesto la densidad y el logaritmo de G del Sol. Si bien al presente no hay planetas confirmados alrededor de enanas blancas, que estrellas aisladas, existen evidencias observacionales indirectas que sugieren la existencia de sistemas planetarios en estas estrellas. Estas evidencias están asociadas a la presencia de un disco de tipo debris o de escombros, y también en algunos casos se han detectado líneas de emisión inusuales del triplete de calcio ionizado asociada a la presencia de un disco de gas. El número de enanas blancas con disco de polvo no es estadísticamente significativo, y las detecciones de discos gaseosos son aún menores, por lo tanto no se ha podido llevar a cabo ningún estudio significativo. En este contexto nos propusimos duplicar el número de objetos a los que se le ha buscado la contraparte gaseosa a estos discos de polvo, para tratar de inferir cuál es la frecuencia de discos de gas en estas estrellas. Para ello obtuvimos espectros ópticos GMOS-Gemini de 3 enanas blancas con excesos infrarrojos. Luego esta muestra la combinamos con las 14 estrellas de la literatura a las cuales ya se les ha buscado este disco de gas, con el fin de analizar sobre un número mayor de objetos la existencia de discos de gas en enanas blancas con discos de polvo. Y presentamos un posible escenario para la presencia de estos discos de gas. Por otro lado, siendo las enanas blancas los remanentes estelares más comunes, no causa sorpresa que en los últimos años haya ido aumentando el número de sistemas binarios eclipsantes con una componente enana blanca. Una pequeña fracción de estas binarias presentan cambios aparentes en su periodo, y estos cambios están asociados a la presencia de cuerpos subestelares, ya sean planetas o enanas marrones. Esta variación en el periodo se detecta a través de la variación del tiempo de ocurrencia del eclipse. Y esta técnica se conoce como ETB por sus siglas en inglés. En este contexto, nosotros aplicamos esta técnica en una muestra de 8 sistemas binarios eclipsantes formados por una enana blanca más una estrella de secuencia principal.
Para ello obtuvimos observaciones propias con los telescopios ubicados en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre y en Casleo. Y luego complementamos nuestros datos con los disponibles en las bases de datos del Catalina y de la misión K2 del telescopio espacial Kepler. Y nuestros resultados los combinamos con los de la literatura con el fin de inferir cuál es la frecuencia de la existencia de estos cuerpos subestelares en este tipo de binarias. Aquí les muestro cuál es el contenido de esta presentación. Primero vamos a ver algunas de las evidencias indirectas de planetas en enanas blancas. Luego les voy a contar cuál ha sido nuestro trabajo en la búsqueda de discos gaseosos en estas estrellas. A continuación, vamos a ver algunas características de las estrellas binarias para luego presentarles nuestro trabajo en la búsqueda de planetas en sistemas binarios con una componente enana blanca. Y por último, los resultados y conclusiones. Entonces, comencemos. En el 87, Zuckerman y Becklin detectaron exceso infrarrojo en la distribución espectral de energía de la enana blanca G29-38. 10 años después, Koester y colaboradores detectaron líneas de metales en los espectros de esta estrella. Ellos analizaron espectros en el ultravioleta y en el óptico. En el 2003, Jura modeló las propiedades que se observadas en esta estrella y ellos lo hicieron utilizando un planetesimal o un gran asteroide que es destruido tidalmente y evoluciona hasta formar un disco de polvo opaco. Ellos propusieron que las partículas, este autor propuso que las partículas de polvo son calentadas por la estrella, como muestra el esquema, produciendo justamente este exceso en el infrarrojo, en la distribución espectral de energía. Y este disco es acretado, contaminando la atmósfera de la estrella con elementos pesados. Este modelo fue posteriormente reafirmado por Rich y colaboradores mediante espectros tomados por Spitzer, quienes detectaron emisión de silicatos en 10 micrones. En el 2005, en forma separada, Killig y colaboradores y Becklin y colaboradores identificaron la segunda enana blanca con exceso infrarrojo. Gracias a relevamientos espaciales, en particular Spitzer y Wise, se ha ampliado el número de enanas blancas con excesos infrarrojos y hoy se conocen unos 40 objetos con discos confirmados. Actualmente, el satélite espacial Gaia está proporcionando nuevas candidatas a enanas blancas con excesos en el infrarrojo. En particular, Rebaz y Manserga ha propuesto 52 nuevos candidatos. Este modelo del disco está soportado por el hecho de que alrededor del, entre el 25 y el 50% de las enanas blancas presentan elementos pesados en sus atmósferas, como se puede ver en este espectro que yo les muestro aquí, de una enana blanca que tiene distintos elementos. Cabe notar que la gravedad superficial de estas estrellas es extremadamente alta, por lo que elementos ligeros como el hidrógeno y el helio permanecen en la superficie y los más pesados se hunden hacia el centro de la estrella. Las escalas de tiempo en estas estrellas, las escalas de tiempo de sedimentación gravitatoria, son mucho más cortas que el tiempo de enfriamiento evolutivo. Esto nos está indicando que los elementos pesados detectados en estas estrellas no pueden ser primordiales. Les muestro aquí un esquema de una enana blanca que se encuentra acretando un disco de polvo y que por lo tanto presenta, elementos pesados en su atmósfera. Se espera que los planetas y los cuerpos rocosos menores, como por ejemplo cometas o asteroides, sobrevivan a la fase de gigante una vez que la estrella evolucione y que luego se convierta en una enana blanca. Esto implica que las órbitas de los planetas se expanden y esta reorganización causaría inestabilidad en el sistema. Esta inestabilidad provocaría que cuerpos menores supervivientes entren en el radio de marea de la estrella y sean destruidos tidalmente, formando un disco de tipo debris o de escombros. En este esquema que les presento aquí vemos un cuerpos rocosos menores que son perturbados, entran en el radio de marea de la estrella y son destruidos tidalmente y forman este disco de polvo. Se han detectado además discos gaseosos en estas estrellas. Gansig y colaboradores en el 2006 anunciaron el descubrimiento de un disco de gas en la enana blanca SDSS J1228+1040 a través de la detección de líneas
inusuales de emisión del triplete de calcio ionizado, alrededor de 8.600 Armstrong. La forma de doble pico de las líneas corresponde justamente al material que se aleja o se acerca del disco. Actualmente se han encontrado discos de gas en 9 enanas blancas que tienen discos de polvo. Aquellas estrellas que se las ha podido estudiar a lo largo de varios años presentan que el triplete de calcio muestra variaciones, ya sea en la forma o en la intensidad de la línea. En particular, yo les muestro aquí el ejemplo del objeto SDS-SJ 1617 más 1620. Wilson y colaboradores en el 2014 analizaron espectros obtenidos en un periodo de 8 años para esta estrella y ellos detectaron variación en la intensidad de las líneas del triplete de calcio. Como pueden ver, en el espectro superior las líneas prácticamente no se distinguen. Dos años después, el triplete de calcio se puede ver claramente y en años siguientes el triplete de calcio comienza a disminuir su intensidad. En la literatura se pueden encontrar 3 hipótesis referidas a cuál es el origen de este disco de gas. El primero de ellos fue presentado por Metzer y colaboradores en el 2012, quienes plantearon que las partículas sólidas del disco de polvo son transportados hacia el interior del disco y llegan a un punto en el que se empiezan a sublimar. Este punto de sublimación va a depender de la composición química de estas partículas. Esta sublimación va a producir una fuente de gas que, en parte, como se puede ver en el esquemita, es acretada hacia la superficie de la estrella y la otra parte se difunde hacia la zona más externa del disco debido a la viscosidad del propio disco. El segundo modelo fue propuesto por Kenyon y Bromley en el 2017. Este modelo considera que la formación de este disco de gas se produce debido a choques que van a destruir o transformar sucesivamente cuerpos con dimensiones de asteroides o de cometas en partículas de polvo más pequeños. Este modelo se conoce como cascada colisional. El efecto de vaporización de los granos de polvo va a generar el gas del disco y procesos viscosos los van a desparramar. Y parte del material del disco va a ser acretado por la estrella contaminando la atmósfera de la misma. Y el último modelo ha sido propuesto por Manzeri y colaboradores en el 2019. Propone que la componente gaseosa se puede originar por la presencia de un planetesimal denso que tiene la suficiente fuerza de ligadura interna de tal manera que no es despedazado por la enana blanca. Ellos proponen que el planetesimal orbita cercano a la estrella y que parte del material del planetesimal se sublima liberando gas, el cual contribuye a la componente gaseosa del disco. Alternativamente, el gas también se origina en colisiones entre este planetesimal y otros cuerpos pequeños, produciendo pequeños granos de polvo que luego sufren un proceso de evaporación o de sublimación. Bueno, hasta aquí hemos visto algunas de las evidencias indirectas de planetas en enanas blancas. Ahora voy a pasar a contarles cuál ha sido nuestro trabajo en la búsqueda de discos gaseosos en estas estrellas. Como vimos, el conjunto de enanas blancas con discos de polvo es pequeño y las detecciones de discos gaseosos son aún menores. Nosotros nos propusimos duplicar el número de enanas blancas para las cuales se ha buscado esta contraparte gaseosa para tratar de inferir cuál es la frecuencia de los discos de gas. Para ello obtuvimos espectros GIMO-Gemini para 13 enanas blancas. Y esta muestra la combinamos con las 14 estrellas de la literatura con el fin de analizar sobre un número mayor de objetos la existencia de estos discos gaseosos. Les presento aquí las características de los objetos que conforman la muestra. Las observaciones las realizamos con los telescopios de 8 metros del Observatorio Gemini. Usamos tanto Gemini Norte como Gemini Sur y utilizando el instrumento GMOS y en modo espectroscopía de rendija larga. En la tablita les presento algunas de las características del detector del instrumento y la configuración instrumental que nosotros utilizamos.
Y esta configuración nos proporcionó una cobertura de longitud de onda entre 7.500 y 9.750 Armstrong. Bueno, en esta tablita que les muestro aquí, les presento las características de los datos espectroscópicos adquiridos. Los tiempos de integración se estimaron para obtener una relación señal sobre ruido de aproximadamente 100 y tomamos los espectros en longitudes de onda central distintas. Esto fue para eliminar los gaps que se ubican entre los CCD y mejorar la relación señal sobre ruido. Para la reducción de los datos utilizamos las imágenes de calibración que proporciona el observatorio y los espectros fueron reducidos con el paquete Gemini de IRAF siguiendo el procedimiento estándar. Yo les muestro aquí el espectro de uno de los objetos de nuestra muestra, un espectro que obtuvimos. Como podrán ver, en este rango de longitudes de onda aparecen líneas de absorción telúricas muy intensas, que están señalizadas con llaves rojas. Estas bandas no las pudimos eliminar completamente, pero afortunadamente la región del triplete de calcio, que está marcada con el rectángulo rojo, no se ve afectada por estas líneas. Entonces, lo que hicimos es analizar esa región para ver si detectábamos la presencia de las líneas del triplete de calcio ionizado. Para 4 objetos de la muestra, estas líneas aparecieron en absorción, y en el resto de las muestras las líneas no aparecían ni en absorción ni en emisión. Yo les muestro aquí el espectro de, 4 de los espectros que obtuvimos. Algunos de los objetos presentaban análisis anteriores, en particular GD40 presentaba un análisis realizado por Klein y colaboradores en el 2010, quienes detectaron el calcio ionizado en distintas longitudes de onda y en particular detectaron el triplete de calcio ionizado alrededor de los 8.600 Armstrong. Yo les muestro aquí el espectro que nosotros obtuvimos. Por otro lado, Denig y colaboradores en el 2017 obtuvieron un resultado similar al presentado por nosotros, ya que para 2 de los objetos en el espectro superior, los 2 espectros que ellos presentaron que no tienen líneas del triplete de calcio ni en emisión ni en absorción, son los 2 inferiores, y en el superior se puede ver nuevamente el objeto GD40. Con el fin de analizar sobre un número mayor de objetos la existencia de estos discos gaseosos en enanas blancas, combinamos nuestra muestra con las 14 estrellas analizadas en la literatura. Yo les presento la tablita con la muestra ampliada. En color violeta están remarcados los objetos de mi muestra y en color negro los objetos de la literatura. Allí se puede ver que 9 objetos presentan el triplete de calcio ionizado en emisión, 14 no presentan este elemento ni en emisión ni en absorción y 4 lo presentan en absorción. A esta muestra ampliada nosotros la dividimos en 2 submuestras, con y sin discos de gas. En primer lugar, lo que hicimos fue comparar las principales propiedades estelares de las enanas blancas con y sin discos de gas. Para ello, obtuvimos los parámetros estelares utilizando la base de datos de Montreal. Esta es una base de datos muy completa de enanas blancas. Les muestro aquí 2 de las distribuciones que obtuvimos para la masa y para el tiempo de enfriamiento. En color rojo se encuentran los objetos con gas, en color negro los objetos sin gas, y las líneas roja y negra corresponden a las medianas con y sin gas. Asimismo, para analizar parámetros relacionados con el disco, buscamos en bases de datos, en particular utilizamos la de Chumas y Weiss, magnitudes en el óptico e infrarrojo cercano y medio para obtener los colores. Y adicionalmente, para ambas submuestras, determinamos los excesos en 5 y 10 micrones respecto al nivel fotosférico de la estrella. En la figura de la derecha pueden ver cómo se determinaron estos excesos. Bueno, aquí les presento las distribuciones obtenidas. Nuevamente los objetos con gas se encuentran en rojo y los sin gas en negro. Como habrán notado en las distribuciones que les mostré, las submuestras no tienen una distribución normal y homogeneidad en sus varianzas,
y además el número de estrellas estudiados es bastante pequeño. Por lo tanto, tuvimos que utilizar un método estadístico no paramétrico para determinar si dichas submuestras son similares o no. Nosotros usamos el Mann-Whitney U-Test. Básicamente, nos da un valor P, el cual es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Y para determinar si estas submuestras se diferencian o no, se compara el valor P obtenido con un nivel de significancia. Y por lo general se toma un valor de significancia de 0.05. Aquí les presento en la tablita los parámetros analizados y los valores P obtenidos. En todos los casos, el valor P es mayor al nivel de significancia, y esto nos está diciendo que la diferencia entre las medianas no es estadísticamente significativa, y por lo tanto no encontramos diferencia en ninguno de los parámetros considerados, ya sean estelares o del disco, para las submuestras analizadas. Otra cosa que hicimos fue confrontar estas propiedades del disco con las propiedades estelares. En particular, yo les muestro respecto a la temperatura efectiva, y obtuvimos nuevamente que las submuestras no se diferencian. Como vimos anteriormente, cualquiera de los escenarios referidos al origen del disco de gas sugieren que es la evaporación o la sublimación del disco de polvo lo que origina esta componente gaseosa. También recordemos que el número de enanas blancas con disco de polvo es muy pequeño, son 40 objetos, y las detecciones de discos de gas son aún menores. Y los objetos de los que se disponen datos a lo largo de varios años presentan cambios ya sea en el perfil o en la intensidad del triplete de calcio ionizado. Nosotros, si bien duplicamos el número de estrellas a las que se le ha buscado el disco de gas, solo el 33% de la muestra, es decir, 9 de 23 objetos, presentan estos discos gaseosos. Esto nos estaría sugiriendo que los discos de polvo tienen propiedades homogéneas en todas las enanas blancas, independientemente de la presencia de esta componente gaseosa. Recientemente, muy recientemente, porque este trabajo salió ahora a fines de febrero, Manser y colaboradores analizaron una muestra de unas 7.700 enanas blancas utilizando el relevamiento Sloan y Gaia, y no encontraron nuevos discos de gas. Entonces ellos, en base a esta muestra que analizaron, establecieron una frecuencia de que el 4% de las enanas blancas presentan discos de polvo y gas. Nuestros resultados, junto con los de la literatura, nos estarían indicando que el disco de gas es un fenómeno más bien transitorio y que tiene menor duración que el disco de polvo. Recordemos que entre el 25 y el 50% de las enanas blancas presentan atmósferas contaminadas. Estas estrellas, además, tienen tiempos de enfriamiento alrededor de los 8 gigaños. Una fracción mucho menor, el 5%, presentan atmósferas contaminadas y además excesos en el infrarrojo, asociado a la presencia de este disco de polvo. Y un porcentaje aún más chico presentan además las líneas de emisión del triplete de calcio asociada a la presencia de un disco de gas. Cabe destacar que entre estos dos últimos grupos prácticamente no hay diferencias de edad. Recordemos también cuáles son los observables de la presencia de discos en estas enanas blancas. En este esquema de aquí abajo que yo les muestro, tenemos una enana blanca, la cual se le ha detectado elementos pesados en su atmósfera, que se ven como líneas de absorción en el espectro. Estos elementos pesados son consecuencia de un disco de polvo, el cual está siendo acretado por la estrella. Este disco de polvo, a su vez, se ve reflejado en la distribución espectral de energía, ya que aparece como un exceso en el infrarrojo, y muy poquitos objetos presentan además las líneas del triplete de calcio ionizado en emisión, con la forma de doble pico. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros proponemos el siguiente escenario para la evolución y formación de estos discos de gas. En una edad temprana, se empieza a formar este disco debido a la destrucción de cuerpos rocosos menores. Esto produciría
los excesos en el infrarrojo y la contaminación atmosférica, pero se detectarían en forma débil. El disco luego comienza a sublimarse, formando la componente gaseosa del disco, es decir, que aparecen las líneas del triplete de calcio ionizado en los espectros de estas estrellas. Luego este disco de gas se agota, quedando solamente el disco de polvo. El número de cuerpos rocosos que son desviados hacia la estrella empieza a disminuir, por lo tanto el disco se empieza a disipar. Finalmente, el disco es totalmente acretado, quedando solamente la contaminación, quedando solamente en la etapa 4 que les muestro aquí, las enanas blancas con contaminación atmosférica. Bueno, hasta aquí hemos visto cuáles son las evidencias y cuál ha sido nuestro trabajo referido a las enanas blancas aisladas. Ahora vamos a entrar en la parte de las binarias. El término de estrella binaria fue introducido por Herschel en 1802 y en general se define como un sistema múltiple compuesto por dos estrellas que están ligadas gravitacionalmente y orbitan alrededor de su centro de masa, como se puede ver en el esquemita superior derecho. Las estrellas binarias se clasifican de acuerdo al método de detección o a la configuración del sistema. Yo les voy a contar únicamente respecto a la configuración del sistema, que también recibe el nombre de clasificación de Köppel. Asumiendo la geometría de Roche, es decir, masas puntuales en una órbita circular y sincronizada, un sistema binario tiene un potencial total dado por la suma del potencial gravitatorio de cada una de las componentes y el potencial de rotación del sistema, dado por la expresión que yo les he puesto ahí. Las superficies equipotenciales son principalmente esféricas para estrellas de radio pequeños y la forma se va distorsionando para radios más grandes. Estas superficies equipotenciales se cruzan entre sí en los llamados puntos lagrangianos. Y la superficie que pasa por L1, bueno, es de particular importancia el punto lagrangiano L1, ya que define al lóbulo de Roche. Entonces, teniendo este encuentro, surge la clasificación de Köppel. Las estrellas separadas son aquellas que no han llenado su lóbulo de Roche. Las semiseparadas son aquellas en las que una de ellas llena su lóbulo de Roche, mientras que su compañera no. Y las estrellas binarias de contacto, ambas componentes llenan su lóbulo de Roche. En cuanto a la evolución de los sistemas binarios, este va a depender críticamente de la masa de las estrellas y de la separación entre las componentes. Sí se cree que la mayoría de los sistemas atraviesan una fase de corta duración llamada envolvente común, y esta fase fue propuesta por Paczynski en el 76. Esta fase comienza luego de que la estrella más masiva evoluciona y llena su lóbulo de Roche y comienza a transferirle masa a su compañera. Esta transferencia de masa es dinámicamente inestable. La tasa de transferencia de masa es tan alta que la estrella que está acretando el material es incapaz de acretar todo. El material, entonces, transferido por la estrella más masiva, va a llenar el lóbulo de Roche de la secundaria y luego va a crecer formando una envoltura común que rodea el núcleo de la primaria y a la estrella secundaria. Esta fase, como ya dije, tiene una corta duración y luego se disipa. El sistema resultante se llama comúnmente binaria post-envolvente común y suele consistir en un objeto compacto, por lo general una enana blanca, y una estrella enana roja de la secuencia principal en una órbita bastante cercana. Antes de pasar a contarles cuáles son los mecanismos que modifican el periodo de un sistema binario, les voy a contar cuál es la herramienta que se utilizan para detectar estos mecanismos, que es el diagrama O-C, observado menos calculado. Esta es una herramienta de diagnóstico que nos permite medir las variaciones de los tiempos de ocurrencia de un dado evento periódico. El diagrama se construye de la siguiente manera. En el eje vertical mostramos los tiempos observados del evento menos el calculado a partir de una efemérides.
Generalmente la efemérides adoptada es una efemérides lineal, como les he puesto yo ahí la expresión. Y en el eje horizontal se sabe poner en función del tiempo, ya sean días julianos, ciclos, fases, años, etc. Y cuando un periodo de pulsación cambia linealmente en el tiempo, este diagrama tiene una forma más bien parabólica, como el ejemplo que yo les muestro aquí abajo, el diagrama O-C de W. Vulpeculae. Bueno, ahora sí les voy a contar cuáles son los mecanismos que modifican el periodo de los sistemas binarios. Tenemos que la evolución de la separación orbital y por lo tanto la evolución del periodo de un sistema binario se rige por la siguiente ecuación, por la expresión que yo les he puesto ahí. Es decir, que van a existir dos mecanismos que van a producir las variaciones del tiempo de eclipse en binarias cercanas: la transferencia de masa y la pérdida del momento angular. Dentro de la variación del momento angular tenemos cuatro mecanismos. Dos de ellos, la emisión de ondas gravitacionales y el frenado magnético, al igual que la transferencia de masa, son mecanismos que evolucionan lentamente, de manera constante, y toman entre 10 a la 8 y 10 a la 9 años. Es decir, en el diagrama O-C se ven como un polinomio de segundo orden. Mientras que el mecanismo Applegate y la presencia de un tercer cuerpo tienen escalas de tiempo mucho menores, entre 10 y 100 años, por lo que en el diagrama O-C se ven como una variación periódica sinusoidal. Es decir, que los datos observacionales nos van a permitir distinguir entre estos mecanismos, los cuales les voy a contar bien a continuación. La transferencia de masa se va a dar cuando alguna de las estrellas llena su lóbulo de Roche o a través del viento estelar. La estabilidad de esta transferencia de masa va a depender de la relación entre las masas y de cómo reaccionan la estrella que está donando el material y del objeto que lo está acretando. Si la transferencia de masa es estable, esta fase puede durar, como ya dije, hasta 10 a la 9 años, durante los cuales la estrella receptora acreta una fracción de la materia transferida. Cauchy en el 58 propuso que la variación del periodo orbital dado por este mecanismo está dado por la siguiente expresión. Otro mecanismo es la emisión de ondas gravitacionales. Tenemos que cuando dos masas se orbitan, causan una distorsión periódica del espacio-tiempo continuo alrededor de ellas, generando ondas gravitacionales. Estas transportan energía y momento angular, por lo que la binaria termina perdiendo momento angular. La tasa de pérdida de momento angular en sistemas binarios debido a este mecanismo fue presentado por Peters y Matthews en el 63 y está dado por esa expresión. Este mecanismo afecta a todas las binarias y es importante para los sistemas de periodos cortos menores a 3 horas, que contienen uno o dos objetos compactos. Por otro lado, en sistemas post-envolvente común, las dos estrellas poseen relativamente baja masa. Esto implica que solo una pequeña cantidad de momento angular se pierde mediante este mecanismo. El otro mecanismo es el frenado magnético. Este proceso se da cuando una estrella de secuencia principal emite un viento estelar que fluye desde la estrella a lo largo de las líneas del campo magnético y por lo tanto se ve obligado a moverse en corrotación con la estrella. Esta masa perdida corrota con la estrella hasta alrededor de un radio de Alfvén, el cual es mucho mayor que el radio estelar. Cuando la materia se desacopla de este campo magnético, toma impulso angular con él y por lo tanto disminuye el momento angular de spin de la estrella. Básicamente el efecto neto es que la estrella pierde momento angular y se frena. En sistemas binarios cercanos, las rotaciones de ambos componentes están sincronizadas con el movimiento orbital. Por lo tanto, el momento angular transportado por viento magnético es extraído de la órbita, causando que ésta se encoja. Para estrellas con envolturas radiativas o estrellas completamente convectivas, no se da este fenómeno de frenado magnético. Y este mecanismo es importante en sistemas con periodos mayores a 3 horas, y en particular en estrellas variables cataclísmicas y sus progenitores.
El otro mecanismo es el mecanismo Applegate. Applegate y Patterson en el 87 propusieron que una estrella en un sistema binario cercano experimenta ciclos magnéticos y que un cambio en la topología global del campo magnético da lugar a un momento cuadrupolar gravitacional variable. Esto hace que la estrella se deforme y se achate y por lo tanto que cambie su momento cuadrupolar gravitacional, como se puede ver en la figurita ahí. En el 92, Applegate sugirió que el momento angular se puede redistribuir entre el núcleo y las capas exteriores de la estrella debido al movimiento turbulento en la región de convección y por los torques producidos por la rotación diferencial. Básicamente, los cambios en la forma de la estrella van a afectar a la atracción gravitatoria entre los componentes de la binaria y por lo tanto va a presentar variaciones en el periodo orbital. Y el cambio en el momento angular dado por este mecanismo fue presentado por Applegate en el 92 y se puede calcular mediante la siguiente expresión. Y el último mecanismo es la presencia de un tercer cuerpo. Un tercer cuerpo invisible alrededor de una binaria cercana va a provocar un cambio cíclico, como ya dije, en el periodo del sistema. En el esquema que les muestro aquí abajo tenemos un planeta, que es el puntito negro, en órbita alrededor de un sistema binario, que son los puntitos azul y rojo. Vemos que la binaria se va a mover alrededor del centro de masa de todo el sistema, que es el puntito verde. Y al moverse alrededor del centro de masa, el sistema binario se va a alejar o acercar ligeramente de nosotros. Por lo tanto, la luz va a tener que recorrer una menor distancia y en consecuencia los eclipses van a aparecer más tarde o más temprano de lo previsto. Y en la literatura este mecanismo a menudo es citado como el efecto de variación de viaje de la luz, LTV por sus siglas en inglés, o variación del tiempo de eclipse, que es lo más común, o ETV por sus siglas en inglés. Yo les he puesto aquí unos esquemitas para mostrarles entonces cómo se ven estos mecanismos en los diagramas O-C. Tanto en el esquemita superior como en el inferior tenemos dos paneles. En el panel superior tenemos una combinación de ambos efectos. En color violeta tenemos la transferencia de masa, la radiación gravitacional y o el frenado magnético. Vemos que tiene forma de polinomio de segundo orden. Y superpuesto tenemos ya sea el mecanismo Applegate o el tercer cuerpo. Y en el panel inferior de ambas figuras tenemos solamente el mecanismo Applegate o el tercer cuerpo. En los últimos años ha ido aumentando el número de sistemas binarios eclipsantes con una componente evolucionada, ya sea una enana blanca o una subenana de tipo B, debido a grandes relevamientos como han sido el Sloan o el Catalina. Actualmente se conocen unos 2.338 sistemas enana blanca más estrella de secuencia principal. Y una pequeña fracción de estas presentan cambios aparentes en su periodo que podrían estar siendo causados por un tercer cuerpo subestelar, ya sea un planeta o un enano marrón. Debido a la evolución de las estrellas binarias, hay dos hipótesis sobre cómo se han formado estos planetas circumbinarios. El primero de ellos dice que podría tratarse de una primera generación de planetas formado en un disco protoplanetario circumbinario, y el segundo modelo, que es el más aceptado en la literatura, dicen que se trata de una segunda generación de planetas originada a partir de un disco que se forma en la envoltura expulsada por el progenitor de la estrella evolucionada. Actualmente se han detectado cuerpos subestelares en 3 tipos de sistemas binarios. Yo les muestro aquí en esta tablita las características de los planetas que se han detectado en sistemas de enana blanca más estrella de secuencia principal. Son unos 8 sistemas, 5 de ellos son variables cataclísmicas. Como podrán ver, tienen masas entre 2 y 13 límites inferiores de masa, mejor dicho, entre 2 y 13 masas de Júpiter, y tienen un rango de periodos entre unos 5 y unos 33 años. Y les he puesto como ejemplo el diagrama O-C de NNCER,
Este sistema binario es uno de los más estudiados en la literatura. ¿Sí? En el diagrama tenemos los puntos amarillos y verdes que corresponden a los puntos del diagrama O-C. En líneas de trazo y líneas de punto y trazos verde tenemos las contribuciones de cada uno de los planetas de este sistema. Y la línea continua es la combinación de ambos planetas y vemos que la línea continua ajusta bastante bien a los datos observados. Bueno, ahora voy a pasar a contarles cuál ha sido nuestro trabajo en la búsqueda de planetas en sistemas binarios con una componente enana blanca. Como ya he dicho, en los últimos años ha aumentado el número de este tipo de sistemas binarios eclipsantes. Una pequeña fracción de ellos presentan cambios en su periodo asociado a la presencia de cuerpos subestelares. En este contexto, nosotros aplicamos esta técnica de ETB en una muestra de 8 sistemas binarios eclipsantes formados por una enana blanca más una estrella de secuencia principal. Y nuestros resultados los combinamos con los de la literatura con el fin de inferir cuál es la frecuencia de la existencia de estos cuerpos subestelares en este tipo de binarias. Les presento aquí la muestra seleccionada. ¿Sí? Nosotros llevamos a cabo un programa sistemático de detección de planetas en este tipo de sistemas binarios. Y la muestra que nosotros analizamos tiene bastante bien definido los parámetros estelares y las efemérides orbitales de estos sistemas. Sí, que es la tablita de abajo. Para llevar a cabo las observaciones utilizamos el telescopio ubicado en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Aquí en la filmina pueden ver cuáles son las características tanto del telescopio como de las cámaras de las que dispone este telescopio. También utilizamos el telescopio de 2.15 metros de Casleo. Nuevamente en la filmina les dejo cuáles son las características de este telescopio y las de la cámara de la que dispone. Bueno, nosotros la reducción de imágenes se realizó mediante tareas estándar de IRAF y para poder determinar las magnitudes instrumentales utilizamos un código cuasi automático llamado PhotonCC desarrollado por Petrucci y colaboradores, el cual funciona dentro del entorno de IRAF. Una vez obtenidas las magnitudes instrumentales, se realizó la diferencia entre la magnitud de la estrella de interés, que en las figuras aquí se encuentran en color azul, y la magnitud de una de las estrellas del campo que buscamos que no fuera variable, ¿sí? En las figuras, esta estrella de comparación se encuentra en color magenta. A nuestros datos los complementamos con datos obtenidos de bases públicas. Una de ellas es el relevamiento Catalina. Estas son las características de este relevamiento. No me voy a detener en esto. Otra base pública que utilizamos es la misión K2 del telescopio espacial Kepler, cuyas características se encuentran aquí detalladas. Bueno, les presento cuáles fueron las curvas de luz. En el panel superior tenemos las curvas de luz obtenidas por los telescopios Casleo y Bosque Alegre, y en el panel inferior tenemos las curvas de luz obtenidas con el relevamiento Catalina. Por cada filmina les voy a ir mostrando 2 objetos. Y para el objeto SDSSJ1212 les muestro también las curvas de luz obtenidas con Kepler. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, que son las curvas de luz, como ya les dije, los objetos que conforman la muestra. Una corrección que realizamos es a las unidades de los tiempos de mínimo. Básicamente lo que hicimos es convertir los tiempos obtenidos inicialmente en días julianos heliocéntricos, en tiempos universal coordinados, los transformamos a días julianos baricéntricos, basados en el tiempo dinámico baricéntrico, utilizando un conversor online, el de Eastman y colaboradores del 2010, y luego obtuvimos los días julianos baricéntricos modificados mediante el calculito que les muestro ahí abajo. El código de Wilson and Devini fue originalmente desarrollado por justamente Wilson y Devini en el 71. A lo largo de los años, este código ha experimentado diversas actualizaciones y mejoras.
Es un código que se usa ampliamente para el análisis tanto de curvas de luz como de velocidades radiales en estrellas binarias. Este código se compone de dos módulos, el programa LC y el programa DC. En particular, el programa LC nos permite generar curvas de luz sintéticas para un dado conjunto de parámetros de entrada. Y una cosa en particular es que el código de Wilson-Andebini emplea el modelo de Roche para representar cuál es la geometría del sistema binario. Estas son algunos de los parámetros que nosotros utilizamos para modelar las curvas de luz. Nosotros, como queríamos modelar preferentemente el perfil de los mínimos, es decir, la caída de luz, utilizamos el programa LC. No se consideró el empleo del DC, ya que el DC ajusta toda la curva mediante minimización de los residuos y consideramos que podía comprometer la determinación del mínimo. En cambio, el LC es más versátil a la hora de ajustar solo una parte de la curva de luz. Para realizar el ajuste, entonces empleamos los parámetros estelares que ya les había mostrado que estaban bien determinados. Y básicamente con el código ajustamos la inclinación orbital y los potenciales gravitatorios de cada componente. Y bueno, el LC nos permitió reproducir en forma muy satisfactoria la forma de la caída del brillo en la curva de luz de fase de cada objeto. Entonces les muestro aquí, los puntos de colores corresponden a las distintas observaciones y la línea negra corresponde al ajuste del Wilson-Andebini. Como podrán ver, repito, nosotros priorizamos el ajuste de la caída del brillo de la luz y no tanto de los máximos de las curvas de luz. En primer lugar, lo que nosotros hicimos es ajustar, entonces, realizar el ajuste mediante el Wilson-Andebini de las curvas de luz en fase y luego superpusimos la curva sintética con las obtenidas para cada noche. También lo hicimos con las curvas de luz del Kepler, como se puede ver aquí en la esquina inferior derecha. En cuanto a los errores, lo que hicimos fue introducir desplazamientos temporales sucesivos en la curva teórica generada con este código y luego superpusimos estas curvas desplazadas con las observaciones y por inspección visual determinamos el mínimo desplazamiento en tiempo detectable. Esto lo aplicamos sistemáticamente para todos los mínimos detectados, obteniendo errores típicos entre 20 y 30 segundos para los datos de Bosque Alegre y Casleo. Bueno, en la figura aquí les muestro un ejemplo de cómo fueron esos desplazamientos. Una vez determinados los tiempos de mínimo con datos propios o de base de datos, lo que hicimos fue realizar una búsqueda en la literatura para obtener la mayor cantidad de tiempos de mínimo para cada binario que conforma la muestra. Los datos de la literatura, especialmente los presentados por Burs y colaboradores en el 2016, fueron obtenidos con telescopios de diversos tamaños, de 3, 4, 8 metros, y en particular utilizaron cámaras ultra rápidas. Esto les permitió obtener datos con un mejor muestreo temporal con errores típicos entre 10 y 20 segundos. Y por otro lado, los datos del Catalina presentan errores aún mayores que los nuestros, con errores típicos entre 40 y 50 segundos. Bueno, una vez obtenidos la mayor cantidad posible de mínimos, lo que procedemos a hacer es armar los diagramas A o menos C para cada sistema. Para construirlos, calculamos los tiempos medio de eclipse asumiendo la efemérides lineal. Una cosa que nos surgió es que el desfasaje temporal entre los datos de este trabajo y los recolectados en la literatura y en bases de datos nos impidió graficar todos los datos juntos. Esto se debe a que estas binarias tienen periodos muy cortos, de pocas horas, por lo tanto la cantidad de ciclos transcurridos entre los datos presentados en este trabajo y, por ejemplo, los mostrados por Burs en el 2016 es de unos 8.000, asumiendo que la binaria tiene un periodo de 3 horas. Esto estaría implicando que el error acumulado es muy grande. Les presento ahora algunos de los diagramas O menos C, por una cuestión de tiempo no les voy a mostrar todos.
Para este objeto se puede ver que presenta una ligera disminución en el periodo, tanto en los datos obtenidos en este trabajo como los de la literatura. En el objeto SDSSJ1212 se ve que presentan en los datos de la literatura, que es el panel superior izquierdo, y en el panel superior derecho, que son los datos de Kepler, una variación cíclica, y el resto de la muestra no presenta ningún tipo de variación en ninguno de sus diagramas. Debido a la diferencia en el muestreo temporal y por lo tanto en los errores que tienen los tres tipos de datos que analizamos, es decir, las curvas de luz propias, los de la literatura y las de base de datos, la diferencia entre los tiempos de mínimos observado y calculado por eso presentaban distintos órdenes de magnitud en los diagramas que les mostré. Si bien los diagramas que obtuvimos con los datos de Bosque Alegre y Casleo presentan pocos puntos, vimos que no muestran diferencias significativas respecto a los diagramas obtenidos con los datos de la literatura o con base de datos. En 6 de los objetos vimos que los diagramas O-C no presentan ningún tipo de tendencia. En este trabajo, solo 2 de los 8 sistemas analizados presentan algún tipo de variación en el periodo. Los vamos a analizar a continuación. El primero de ellos es SDSSJ0857. Como ya les dije, vemos que presenta una ligera disminución en su periodo. Esta binaria está clasificada como binaria separada, es decir, sus componentes están dentro de sus lóbulos de Roche y por lo tanto no existiría transferencia de masa en este sistema. Entonces, el mecanismo más plausible que causa esta disminución en el periodo es la pérdida de momento angular debido ya sea a la emisión de ondas gravitacionales o al frenado magnético. En esta binaria, ambas estrellas poseen relativamente bajas masas, entonces, como vimos, solo estaría perdiendo una pequeña fracción de momento angular a través de la emisión de ondas gravitacionales. Y por otro lado, la estrella de secuencia principal es de tipo espectral tardío, es una M8, y estas estrellas son completamente convectivas y por lo tanto la disminución por frenado magnético también es pequeña. Entonces nosotros estimamos que la variación detectada podría deberse a una combinación entre ambos mecanismos. El otro objeto que presentaba una variación es SDSSJ1212. En el diagrama con los datos de la literatura, que es el que les muestro aquí, se puede ver una variación que parecería ser cíclica y nosotros determinamos que tiene un periodo de unos aproximadamente 10 años. Debido a la escala de tiempo, nosotros estimamos que puede estar siendo causada por el mecanismo Applegate o por la presencia de un tercer cuerpo. El mecanismo Applegate es menos efectivo a medida que aumenta el tipo espectral de la compañera de secuencia principal. Esto es un trabajo presentado por Burns y colaboradores en el 2016. Y en este sistema, la compañera de secuencia principal tiene tipo espectral M4, por lo que no es posible descartar este mecanismo. Y bueno, en cuanto a la presencia de un tercer cuerpo, ya habíamos dicho que los cuerpos subestelares detectados alrededor de este tipo de binarias tienen periodos entre 7 y 16 años y por lo tanto una variación de 10 años detectada en el diagrama O-C puede deberse a uno o más cuerpos subestelares que están orbitando el sistema binario. Y en el diagrama con los datos de Kepler distinguimos una variación aún menor con un periodo de unos 12 días. El diagrama se los he puesto a poner aquí. Si bien en la literatura no hay detecciones de variaciones del orden de días, nosotros estimamos que podría tratarse de un cuerpo subestelar de unas 45 masas de Júpiter, es decir, más bien una enana marrón, que se encuentra en una órbita bastante cercana al sistema binario. Y estos valores nosotros los estimamos utilizando el formalismo de Pribula que se encuentra ahí detallado. En un trabajo previo, realizado por Burns y colaboradores en el 2016, se determinaron y recopilaron de la literatura tiempos de mínimo para 54 sistemas binarios con una componente enana blanca, y de la muestra que ellos analizaron, 3 objetos parecían presentar algún tipo de variación en el periodo.
la baja detección de variación en el periodo obtenido, ya sea en nuestro trabajo, que detectamos 2 de 8, en combinación con los resultados de Burs, nos podrían estar indicando que la existencia de cuerpos subestelares en este tipo de binarias podría no ser muy frecuente. Y esto sería compatible con el hecho de que al presente, si bien se conocen más de 2.000 sistemas enana blanca, más estrellas de secuencia principal, solo a 8 se les han detectado cuerpos subestelares. Dadas las magnitudes de estas binarias, ¿sí? La presencia de este tipo de planetas debería ser confirmado en base a observaciones de larga base temporal y de excelente resolución temporal. ¿Sí? Tomar datos de esa manera nos posibilitaría corroborar las tendencias detectadas en los dos objetos de nuestra muestra. En particular, nosotros proponemos el uso del telescopio Gemini Sur para constatar esta variación de muy corto periodo que detectamos en SDSS-J1212. Y finalmente, se espera poder analizar, una vez que se liberen, los datos de la misión K2 para 2 de los objetos de nuestra muestra. Y sería interesante ver si estos objetos presentan o no algún tipo de tendencia en esos datos. Bueno, y para finalizar, muy brevemente, ¿cuáles son los resultados y conclusiones de esta tesis? Como vimos, al presente no hay aún ningún planeta confirmado alrededor de enanas blancas aisladas, pero en los últimos años se han detectado evidencias observacionales indirectas que sugieren la existencia de sistemas planetarios en estas estrellas. Una de estas evidencias es la presencia de discos gaseosos. Por otro lado, en los últimos años ha aumentado el número de sistemas binarios con una componente enana blanca y una pequeña fracción presentan cambios aparentes en su periodo asociados a la presencia de un cuerpo subestelar. Motivados por la detección de estas evidencias, en este trabajo de tesis doctoral nos propusimos analizar estos indicios de la presencia de planetas en estas estrellas. Para ello llevamos a cabo 2 proyectos, uno de ellos, búsqueda de discos gaseosos en enanas blancas. Obtuvimos espectros Gemini para 13 enanas blancas con excesos en el infrarrojo, combinamos nuestra muestra con las 14 de la literatura y obtuvimos que el disco de gas básicamente es un fenómeno transitorio que tiene menor duración que el disco de polvo, y presentamos un posible escenario para la presencia del disco de gas en algunas de estas estrellas. Y el otro proyecto fue la búsqueda de planetas en binarias con una componente enana blanca. Básicamente aplicamos la técnica de DTB en una muestra de 8 sistemas binarios eclipsantes, o empleamos telescopios argentinos y complementamos nuestros datos con los de la literatura y de base de datos, y obtuvimos que solamente 2 de los objetos de nuestra muestra presentaban algún tipo de variación en su periodo. ¿Sí? Entonces, la baja detección de variaciones en el periodo obtenidas en este trabajo en combinación con los de la literatura nos estarían indicando que la existencia de estos cuerpos subestelares podrían no ser muy frecuente, y esto sería compatible con el hecho de que al presente solo se conocen 8 sistemas de este tipo. Básicamente, en esta tesis estudiamos evidencias de la presencia de planetas en enanas blancas, ya sean en forma aislada o formando sistemas binarios, y el análisis de estas evidencias nos proporciona indicios sobre cómo son las etapas finales de los sistemas planetarios extrasolares y en particular de nuestro propio sistema solar. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, Leila, muchas gracias. Te saludamos con un aplauso a la distancia. Bueno, muy bien. Muy bien, ha llegado la hora entonces de las preguntas. Corresponde primero que las preguntas y comentarios los hagan los miembros del Tribunal Especial. Voy avisando que el resto del público puede hacer preguntas, les voy a pedir que vayan anotándose en el chat. Después los voy a ir llamando por el orden que aparezcan en la lista del chat. Entonces, preguntas y comentarios por parte del Tribunal Especial. Empecemos lo voy a llamar uno por uno. Empecemos por la miembro externo, la doctora Olga Pintado. Olga. Hola, buenos días. Bueno, yo el único comentario que es un comentario, no una pregunta, me ha parecido muy interesante el tema de la tesis, bastante complicado porque hay pocos antecedentes, y quiero destacar que han usado distintos tipos de datos, lo cual hace que la cosa sea mucho más difícil para compatibilizar los resultados.
Bueno, eso he visto algunos errores de tipeo en la tesis que ya te los voy a pasar por mail para cuando hagas la impresión definitiva. Solo felicitarte a vos y a Mercedes. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Andrea, ¿alguna pregunta o comentario? Ninguna pregunta en particular, porque ya he hablado largo y tendido con Leila. La verdad que me acoplo a lo que acaba de decir Olga. Es un trabajo hecho con mucha dedicación, con mucho esmero, con resultados realmente novedosos, usando espectroscopía, fotometría, bases de datos. La verdad solo resta por mi parte felicitar a Leila, desearle lo mejor y por supuesto felicitar a Mercedes por su disciplina. Bueno, gracias Andrea. Finalmente Iván, algo para decir. Sí, buenos días. También, no es para preguntar nada, las cosas que tenía que preguntar ya lo hicimos personalmente, individualmente en el tiempo de evaluación de la tesis, que casi un poco más de un mes. Y bueno, recalcar justamente las características de ese trabajo que me han llamado la atención, que un poco ya lo han mencionado mis compañeras del tribunal. Primero, este es un tema tan novedoso, ¿no? Esto de la búsqueda de planetas extrasolares es un tema muy de punta, que lo estoy haciendo en objetos donde no es nada fácil, como son las enanas blancas, y la variedad de técnicas observacionales. Hacer un trabajo de tesis observacional ya de por sí es para mí un logro, ¿no? Poder hacer observación en nuestro país, observación astronómica de calidad, sacar resultados. La variedad de técnicas que he usado, que ha tenido que dominar, que aplicar, también importantísimo. Y bueno, nada más, felicitarla por lo que ha hecho, está para seguir haciendo más cosas, claramente. Lo que has encontrado está muy bien y nos muestra que todavía hay más cosas para seguir buscando. Por mi lado, no, nada más felicitarla, sí, felicitar a Leila, felicitar a Mercedes por nuestra dirección y bueno, me gustó mucho el trabajo. Bueno, muchas gracias. A ver. Bueno, gracias a vos, Iván. ¿Alguna pregunta de algún miembro del público? Bueno, el protocolo dice que el tribunal debería reunirse y definir la decisión y el dictamen del trabajo. No sé qué quieren hacer. Sí, tengo entendido que nos van a armar otra reunión privada solamente para el tribunal. Entonces, tendríamos que, no sé si abandonar esta y pasar a una reunión privada. Creo que es así el procedimiento. Perdón, ¿termino la grabación entonces? Creo que no hay nada más que hacer, solamente me gustaría la grabación. aplaudir a la tesista.